Le damos gracias a Dios nuevamente por este privilegio de estar aquí. Para avanzar me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a estar viendo Mateo capítulo 6. Si gusta ir a su Biblia. Y vamos a estar viendo Mateo capítulo 6. ¿Me pasas el... Vamos a ver en esta tarde qué es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? En cuanto a la preocupación y la ansiedad que algunos de nosotros pudiéramos tener, para que así podamos saber que podemos descansar en ese Dios que nos sustenta, ese Dios que nos ayuda a seguir adelante en medio de todo esto. Amén. Lo invito a abrir su Biblia entonces en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 25 al 34. Vamos a leer capítulo 6 de Mateo, versículo 25 al 34. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Perdón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué viviremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Amén. En estos días, meditando en esta palabra, hermano, me llevó Dios a reflexionar en que Él sigue siendo mi sustento en todo tiempo y en todo momento. Y le quiero compartir esto porque el tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo fácil para ninguno de nosotros, ¿verdad? A todos nos puede llegar la angustia, la dificultad, por la escasez de las finanzas, del trabajo, ¿verdad? También por la salud, porque viene la enfermedad a afectar nuestra vida también, porque los ingresos tal vez no son suficientes para las, ¿verdad?, cosas o compras de primera necesidad, como comida, pagar los biles, gastos, etcétera, ¿verdad? Y todo esto genera preocupación. Y en lo personal, a mí también me estaba llegando a generar preocupación y ansiedad. Porque no estamos exentos de pasar por esto, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que cuando estemos viviendo esto, tenemos que buscar a Dios y nos da respuestas en todo esto de cómo poder confiar en Dios, ¿verdad? Hoy hay gente que está en angustia, que está en tristeza, está en sufrimiento, porque esta pandemia ha traído enfermedad, ha traído muerte y ha traído escasez financiera para simplemente las compras de primera necesidad, para proveer el pan diario a la mesa. Y nosotros los creyentes, repito, no estamos exentos de pasar por todo esto. También nosotros estamos pasando por esto. En medio de todo esto hay sufrimiento, hay
también aflicción. Pero ¿qué nos dice la Biblia relacionado a todo esto? Y como tema le puse a esta enseñanza, cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad. Cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad en momentos de crisis como estos. Que no basta, ¿verdad?, con que a cada día se le agregue su propio afán. Muchos podemos ya haber tenido problemas en el diario vivir y se le incluye todo esto, se complica todo. Pero para ello tenemos que ir a la Biblia. Nosotros como creyentes tenemos que pesar todos esos problemas a la luz de la palabra del Señor y por lo tanto ir y buscar qué es lo que nos dicen las Escrituras para poder hallar en ella paz. ¿Qué nos dice la palabra al respecto de cómo lidiamos con la preocupación, cómo lidiamos con la ansiedad, cómo lidiamos con todo esto que está pasando? Y como creyentes, hablo como cristianos, el nacido de nuevo, el que tiene esa fe viva, esa fe eficaz, tiene que saber que su confianza depende totalmente en Dios. Y también tenemos que entender que la preocupación y la ansiedad son contrarias totalmente a la paz y a la confianza de Dios. Esta confianza y esta paz, entendamos que no llegan como por arte de magia, ¿verdad? Por nada más declararlo, por nada más abrir mi boca, sino que es verdaderamente a través de la fe en Dios, a través de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a través de buscarlo. No es solamente por decir, yo tengo paz, yo no tengo angustia y se va a desaparecer. No trabaja así. Más bien es un acto de una verdadera comunión con Dios, una verdadera fe en Dios y en Jesucristo nuestro Señor. Creyendo lo que la Biblia dice en su palabra, ya que en ella encontramos la fuerza y el alimento espiritual para estar firmes en medio de la adversidad. Así que en esta tarde mi motivación es animarle, ¿verdad?, con esta enseñanza al escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto. Esto me ha animado a mí, como le digo, llega momentos en que uno también le entra en preocupación. En la familia, por parte de mi esposa, como le digo, ahorita hay una preocupación por la situación que se están viendo ahorita con mi suegra, porque está lejos y todos sus hijos están acá y podemos orar y pedirle al Señor solamente que Él pueda tener cuidado de ella y hacer como familia lo que se pueda hacer, ¿verdad?, desde aquí allá. Pero esto, cualquier situación genera ansiedad, genera preocupación. Y tenemos que entonces ir a la palabra del Señor y poder descansar en ella, ¿verdad?, para saber que en ella hay paz y para saber que en ella hay una quietud para descansar en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a quitar toda ansiedad es nuestra oración. Pero para ello tenemos que verdaderamente depender de la palabra del Señor, de lo que Dios dice. Quitar toda preocupación. Buscando acerca de la preocupación y de la ansiedad, estaba viendo que se hizo un estudio, ¿verdad?, acerca de esta ansiedad, del estrés y de la preocupación hace 3 años. Y se dice que casi 40 millones de personas, hablando de aquí en Estados Unidos, de hace 3 años esta encuesta, padecían de un trastorno de ansiedad, según, ¿verdad?, la Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos. Este estudio reveló que 3 de cada 4 estadounidenses reportaron que se sentían estresados. Fíjese, este estudio decía que 3 de cada 4 estadounidenses sentían un estrés. Esto es un estudio de hace 3 años. Ahora imagínense el día de hoy con todo lo que está pasando. Yo creo que 10 de 10 sienten preocupación, estrés y ansiedad por todo este suceso. Pero nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos entender que está Dios controlando todo para poder descansar en Él. Y dijimos que el título es lidiar con la preocupación y con la ansiedad. ¿Qué es la preocupación? Bueno, preocupación, según el diccionario, es estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil, ante un problema. Esto es preocupación. Y la preocupación es lo que sucede cuando nuestra mente se obsesiona con pensamientos negativos, con resultados inciertos
o cosas que podrían salir mal, que no lo están haciendo todavía, pero que nos preocupan porque estamos pensando esto va a salir mal, esto no va a salir como lo planeé, y esto genera preocupación. En pocas palabras, la preocupación es un estado mental que genera inquietud, aunque todavía no se llegue el problema a nuestra vida, pero esto genera inquietud en nosotros. Así que la preocupación se genera cuando hay pensamientos negativos por cosas que en el futuro podrían salir mal, pero que no lo hacen. Tenemos que aprender entonces a no preocuparnos por lo que pensamos que va a pasar negativamente, pero que todavía no está sucediendo. Esta es la preocupación que nos puede llegar el día de hoy, porque estamos pensando en el día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi bill? ¿Cómo se va a pagar la renta? ¿Cómo voy a proveer a mi familia? Y eso genera preocupación, y tenemos que aprender a vivir un día a la vez para que esta preocupación no venga a invadirnos y meter en nosotros temor. También hay ansiedad en nuestra vida. Al haber preocupación, todo esto genera ansiedad, ¿verdad? Y para saber qué es ansiedad hay que buscar la definición. Y ansiedad dice que es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y extrema seguridad. Eso es la ansiedad. El estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y extrema inseguridad. Y fíjense que según esta asociación, ¿verdad?, de ansiedad y depresión, dice que todo esto genera y ocasiona enfermedades, ¿verdad? Como la neurosis, y la gente empieza a ponerse nerviosa, y esto genera en el cuerpo también, en lo químico, genera un estrés y una debilidad tanto física y emocional. Entonces la ansiedad y la preocupación nos pueden afectar nuestra vida si permitimos que vengan a afectarnos, pero también podemos aprender a lidiar con todo esto y así poder seguir adelante con esto. Las preocupaciones generan en nosotros pensamientos negativos, y le quiero hablar y abrir mi corazón. En mi caso, ahora que empezó esto y empezar a hacerlo esto a través de este medio social que es el Facebook, o lo estamos haciendo en el YouTube también, empezó a generar en mí una ansiedad. ¿Cómo le hago? Yo no sé utilizar muy bien las redes. ¿Cómo tengo que prepararme? Y uno ve, ¿verdad?, videos súper profesionales de otros hermanos y bien editados y todo. Y yo digo, bueno, ¿cómo le hago? Y hemos tratado de ver cómo poderle hacer. Y puede generar ansiedad y preocupación. Pero tú dices, cálmate. Mi paz está o debe de estar sobre tu vida. Haz lo que tienes que hacer con la herramienta que tienes, y lo demás lo hace Dios. Y tenemos que empezar a tener paz y dejar de preocuparnos por lo que va a pasar. Y que Dios obre nuestra vida un día a la vez. En todos puede haber preocupación porque estamos pensando lo que va a pasar mañana, pero no sabemos en realidad a cierta ciencia qué es lo que va a pasar mañana. Entonces tenemos que vivir un día a la vez y poder descansar en Dios. No sé cómo se siente con todo esto que está pasando en su vida, ¿verdad?, alrededor de usted y en usted mismo. Y no quiero traerle con este tema un aspecto psicológico, ni una charla amena, ¿verdad?, positivista, que le ayude a ver la vida de una buena manera. Mi motivación es traerle, ¿verdad?, una palabra que sea sana, que sea edificante, que sea basada en la palabra del Señor, que sea realmente útil para nuestra vida espiritual en lo que estamos viviendo en esta tarde. Así que lo que dice la palabra del Señor es lo más importante, que solamente una charla motivista que le pueda funcionar ahorita y mañana se olvide de ella. Que nos podamos centrar y encontrar las verdades absolutas que cambian el entorno interior, aunque no el exterior. Esto es a través de la palabra del Señor. Si creemos en lo que dice la Biblia tal vez no cambia el entorno de lo que estamos viviendo, pero le garantizo y le aseguro que sí cambiará nuestro corazón y nuestros pensamientos para confiar en Dios. Le puedo decir que en la semana hemos tenido dificultades, sea por el trabajo, sea por esta situación que estaban viviendo la familia. También en mi familia, también, mi hermano también ha estado un poco enfermo, no se ha repuesto, en México también. Entonces genera preocupación, a todos nos genera preocupación, pero
cuando empiezo uno a leer la Biblia, esto me ha traído paz. Le estábamos leyendo Mateo capítulo 6 de 25 al 34 y yo puedo decir, gracias Señor, porque es verdad. ¿Para qué me afano por mi vida? ¿Qué habré de comer o qué habré de vestir? Si yo sé que al final de cuentas tú tienes cuidado de mí y si tú permites que pase por esta situación, gloria y honra sean a ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y toda adoración a final de cuentas. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia, esto cambia nuestro interior. Esto realmente transforma nuestra mente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 que transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Y es la manera que nuestro entendimiento es renovado al conocer la palabra del Señor. Entonces Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 nos habla de no estar ansiosos, sino de depender de Dios. No os afanéis, dice la palabra, ¿verdad? No os afanéis. El término griego quiere decir ansiedad, el afán. No estén ansiosos. No estar ansioso es el término griego de no os afanéis, que está traducido en nuestras Biblias. Y Jesús hace una referencia al entorno de nuestras necesidades en nuestra vida. Y nos deja saber que hay un Padre Celestial que tiene cuidado de todo lo que hay a nuestro alrededor. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de lo que pasa en cada situación en la que estamos viviendo. Y esto nos debe de dar paz y nos debe de dar seguridad en medio del dolor. Fíjense, Martín Lutero padecía bastante depresión, padecía ansiedad en el tiempo que él vivió. Y Martín Lutero escribió algo que nos puede ayudar a nosotros y nos debe de ayudar como creyentes. Dijo Martín Lutero esto: existen 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios. 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. Y tal vez muchos a la última parte nos vamos a decir amén. Decimos, sí, Señor, ayúdame a conocerte a través de la Biblia, amén. Voy a leer, voy a escudriñarla. Enséñame a conocerte a través de la oración, gloria a Dios. Enséñame a conocerte a través del dolor. Ay, ahí nadie queremos orar eso, nadie queremos pasar por el dolor. Pero a veces en medio del dolor es necesario pasarlo para que podamos conocer a Dios también en medio del dolor. En estos momentos de aflicción, en lo personal de mi vida, puedo saber que conozco al Señor a través de venir a Él en medio de esta angustia o este dolor que puede uno estar pasando y decir, Señor, en medio de esto conozco que tú eres ese Dios milagroso, ese Dios imponente, ese Dios celestial que es el Todopoderoso. Y a través de mi necesidad puedo ver la mano maravillosa de Dios, milagrosa, obrando en mi vida. Es la manera en la que también podemos nosotros conocer a Dios. Entonces, tenemos que tener esa confianza en Dios. Tenemos que saber que la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración no es para decir, Señor, quítame todo esto que me está estorbando, quítalo, quítame toda aflicción. Y es nuestro anhelo y a mí no me gustaría vivir en aflicción. Pero la oración, estamos hablando los martes, ¿verdad? De la oración. Y estamos viendo que la importancia de orar y cómo orar. Entonces la oración no es para cambiar los planes de Dios, y escúchelo bien, para cambiar los planes de Dios, porque sus planes son perfectos, sus planes son buenos, sus planes son agradables, en Él todo es bueno. La oración debe de ser para confiar y para descansar en la soberana voluntad de nuestro Dios. Es la finalidad de la oración, descansar en Dios y descansar en sus planes y en sus proyectos. Amén. Así que Dios nos ayude a seguir adelante y a no orar para que Dios cambie las circunstancias solamente, hermano. Oremos para que en medio de la circunstancia podamos confiar y descansar en la soberana voluntad de nuestro Dios. Jesús nos muestra aquí en Mateo, ¿verdad? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice el 25, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios nos revela que el día de hoy hay un Padre Celestial y es nuestro Padre. Hoy podemos llamarle Abba Padre. La palabra Abba
en el griego quiere decir papito. Es la traducción que debemos de tomar el día de hoy, la palabra Abba. Es papito, es un acercamiento, una intimidad para con nuestro Dios. Saber que hay un cuidado de parte de Dios para con cada uno de nosotros, y es lo que quiere decir Abba Padre. Papito, gracias porque tú tienes cuidado de mí, porque yo sé que estoy protegido, ¿verdad?, delante de ti. Entonces Jesucristo nos muestra que no estemos ansiosos, sino que podamos descansar, porque Dios provee, así como a las aves, también nos provee a cada uno de nosotros. Y el versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por muchos que tenga ansiedad para hacer algo, puede añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? Esta, ¿verdad?, frase comúnmente se usaba o se utilizaba también en aquel tiempo para determinar o añadir un tiempo a la vida. Podemos decir: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir tiempo a su vida? No lo podemos hacer. Usted puede caer, podemos caer en enfermedad. Los doctores ahorita están utilizando para esa enfermedad respiradores, ¿verdad?, artificiales, para que la gente pueda respirar. Y aparentemente pueden añadir tiempo a la vida. Pero si Dios dice hasta aquí, por más que pongan un respirador artificial y hagan lo que hagan, nadie puede añadir tiempo a su vida. Si es que Dios no lo permite, no podemos añadir nada a nuestra vida. Entonces es lo que se refiere a Jesús. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir un codo a su estatura? ¿Puede añadir algo? Nadie podemos. Esto nos tiene que regresar nuevamente a la base central de la palabra de Dios, y saber que hay un Dios soberano y que en mí no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para vivir una vida abundante, si no es la vida abundante en Cristo Jesús. Así que nos muestra aquí que no podemos añadir ni un codo, no podemos añadir tiempo a nuestra vida. En este país, ¿verdad?, especialmente aquí en Estados Unidos, nos hemos acostumbrado a vivir una vida cómoda, una vida con más de lo necesario. Una vida donde queremos tener lo más que podamos. Ya no se conforma uno con un carro, sino con dos, con tres. Ya no me conformo con una casa, con dos, con tres. No me conformo con un par de zapatos. Ahora quiero de diferentes colores, diferentes tamaños. Porque es la vida que se vive en Estados Unidos. Y es algo que, gracias a Dios, de alguna manera se da la oportunidad de poder vivirla. A lo que me refiero es el mal enfoque que le hemos dado el día de hoy a la provisión que Dios nos da. El día de hoy queremos más, y esto nos lleva a tener ansiedad, porque no podemos tener tal vez los zapatos que salieron de moda que yo quería, los tenis de la marca que están de moda el día de hoy, la bolsa para la mujer que está de moda el día de hoy que quiere, y eso genera ansiedad. Y estamos acostumbrados a vivir de esta manera, que no nos conformamos a darle gracias a Dios por el sustento diario, por la primera necesidad, que es el alimento en nuestros hogares y el alimento espiritual que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Se nos olvida que Dios nos ha dado esa provisión primaria que necesitamos en el diario vivir. Así que hoy es un buen tiempo para meditar y ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y ver que Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. El Señor ha sido nuestro proveedor. Dice el Antiguo Testamento: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y hasta el día de hoy Jehová, Dios, nos ha provisto a cada uno de nosotros, y podemos darle gracias a Dios por ello, porque Él ha sido nuestro proveedor. Por lo tanto, agradezcamos a Dios que Él ha sido ese proveedor en nuestras vidas. ¿Cómo entonces dejo la ansiedad? ¿Cómo pongo a un lado esta preocupación? Quiero hablarle acerca de algunos puntos que nos dice la palabra del Señor para que podamos ser fortalecidos en medio de todo esto. Coloquemos, número 1, para quitar la ansiedad, toda preocupación, es necesario colocar a Dios en primer lugar. Nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo asumo, ¿verdad?, que nosotros como creyentes es lo primero que debemos de hacer. El que no es creyente no lo va a hacer. El que no es creyente lo primero que quiere buscar es su propio bienestar a través de su esfuerzo, a través de su propia dedicación, a través de lo que este mundo ofrece. Y lo último que hace es buscar a Dios, desafortunadamente. Pero asumo que usted y yo como creyentes
lo primero que debemos de hacer, y es un mandato de Dios, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después nos dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que número uno, para dejar toda ansiedad y toda preocupación, en vez de enfocarnos en buscar cuál es el problema, enfoquémonos en buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Busquemos al Creador y Señor y sustentador de todas las cosas. Busquemos al principal proveedor en todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, número uno, para poder dejar toda ansiedad y preocupación, hay que buscar a Dios antes que lo terrenal, antes que lo físico. Busquemos primero que nada el reino de Dios y lo espiritual. Otro punto para dejar lidiar con la ansiedad y la preocupación, dejar de poner nuestra atención más en las adversidades. Empezamos a ver noticias y empezamos a dejarnos llevar por todo lo que está mal, por todo lo que está afectando, y eso nos puede generar preocupación, nos genera ansiedad, porque vemos noticia tras noticia, mala tras mala, y estamos pensando qué va a pasar. Tenemos que dejar entonces de poner nuestra atención en las cosas negativas, en las adversidades, ¿verdad? Más que en la confianza en Dios. Tenemos que entonces empezar a poner verdaderamente nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice la palabra del Señor, dijo Jesucristo, que podamos confiar en Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Y habla Jesús no solamente esta vida terrenal, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay algo que nos debe traer confianza para no poner nuestra atención en esta adversidad, en este mundo, en esta tierra, es poner nuestra mirada también en el futuro, en que Cristo nos dice: no nos pongan ansiedad, porque hay algo mejor. En medio de todo esto hay algo que nos espera a nosotros los creyentes en el futuro, y es habitar en la casa de nuestro Padre, estar con Él por toda la eternidad. Entonces nuestro enfoque debe de ser: veamos más allá de lo que hay en nuestro entorno. Veamos que Jesús nos prometió que habría una morada celestial para nosotros, y por lo tanto nos dice: no se turbe vuestro corazón, no se cargue de ansiedad, no se cargue de preocupación, porque al final de cuentas es verdad. Como creyente, si vivo, para Cristo voy a vivir, y si muero, moriré para Cristo. Aunque lo entendemos, es difícil asimilarlo, lo sé, porque somos humanos y es difícil, ¿verdad?, asimilar que podemos morir en cualquier momento. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que hay un lugar, una morada preparada mejor que esta para cada uno de nosotros. Entonces, número 3, tengamos intimidad y un conocimiento personal con Dios. Para poder quitar el estrés, para poder quitar la preocupación y la ansiedad, es necesario tener una intimidad y un conocimiento personal con Dios. Es necesario. Amós, el libro de Amós 5:4 nos dice: buscadme y viviréis. Vivir, nos dice la Biblia que lo podemos hacer a través de buscar a Dios. Y vivir es poder tener esa confianza y paz de parte de Dios. La Biblia nos dice: buscadme y viviréis. Y no se refiere, hermanos, a que yo por buscar a Dios voy a vivir físicamente y no me va a pasar nada, ni me voy a enfermar, ni voy a tener problemas. Se refiere a que yo al buscar a Dios voy a vivir intensamente mi vida en una plenitud del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Saber que mi vida depende de Él y descansa en Él. Y al buscarlo yo puedo vivir con gozo, con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de parte de Dios, ¿verdad? Recuerda Filipenses 4, 6 y 7, dice que por nada estemos afanados, que la traducción de verdad en el idioma original o el griego también menciona: no estén angustiados por nada, sino que oremos. Entonces Filipenses 4, 6 al 7 nos dice que no nos angustiemos por nada, sino que oremos. Y entonces la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Guardará nuestros pensamientos de toda negatividad, de todo aquello que quiere venir a estorbarnos y apartarnos de la comunión con Dios. Entonces, es poner la confianza en Dios la que nos genera la paz de parte de Dios a través de orar a Él. Otra manera también es escudriñar las Escrituras. La Biblia nos dice
que escudriñemos la palabra del Señor. Al escudriñar las palabras del Señor, podemos hallar paz, podemos hallar descanso, podemos hallar en ella fortaleza. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Estoy avanzando rápido para seguir y usted después puede ir viendo con calma, pero para que avancemos. Proverbios capítulo 12, versículo 25 nos dice así. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Aquí podemos ver entonces que esta congoja es la angustia, ¿verdad? Es el dolor. ¿Y qué pasa? Esto abate al hombre. Pero dice la Biblia que mas la buena palabra lo alegra. Y cuando hablamos de la buena palabra, hablamos no solamente de cosas positivas, no hablamos solamente de que yo estoy bien y no me va a pasar nada y yo voy a estar bien y voy a salir adelante. No habla de esto. La buena palabra también se refiere a buscar en la fuente de vida que es las Sagradas Escrituras. La palabra que viene de parte de Jesús, de parte de Dios. Y esto quita toda congoja, ¿verdad? Para quitar todo abatimiento de nuestro corazón. Esta buena palabra que trae alegría en nosotros, trae contentamiento. Juan capítulo 5, versículo 39, dijo Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tienen vida eterna. Una manera de poder sobresalir en medio de la angustia, de la ansiedad y la preocupación, es escudriñar las Escrituras. Y escudriñarlas es buscar profundamente qué es lo que Dios tiene para mi vida. Es buscar qué es lo que dicen. Y al buscar en ellas, yo sé que en ellas tengo vida eterna. No solamente vida terrenal. Hermano, puedo vivir 20, 30, 40, 50 años y le pido a Dios poder vivir 100 años. Pero al final de cuentas mi vida tarde o temprano se va a acabar. La pregunta es, ¿y qué va a haber después de que yo muera? La respuesta tiene que ser para nosotros como creyentes que va a haber una paz eterna, una paz inmensurable, un gozo, ¿verdad? Que terrenalmente es inaccesible para todo aquel que puede buscar la felicidad en esta tierra. Escudriñemos por tanto las Escrituras, ya que en ellas hay vida eterna. Número 5, no pensar obsesionadamente en lo negativo, ¿verdad? Y en lo terrenal. No pensemos solamente en lo terrenal, me hace falta esto, me hace falta el otro. En lo que estamos pasando ahorita nos lleva a pensar así. En lo terrenal, en mis necesidades físicas, en mis necesidades materiales. No pensemos obsesionadamente en todo lo que nos hace falta. Más bien, pensemos en lo que Dios ya nos ha provisto de antemano. Esto solamente trae ansiedad, trae angustia, ¿verdad? Pero no trae seguridad en nosotros. Así que tenemos que aprender a confiar en Dios. Mateo capítulo 4, se lo leo. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Habla de cuando se sembró, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Y dónde cayó? Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí nos habla de aquellos que están afanados por las cosas de este mundo, por las riquezas, por el afán de lo que hay en este mundo. ¿Y qué viene? Su afán de este mundo viene y ahoga la palabra y se hace infructuosa en nuestra vida. Entonces, no obsesionarnos por lo que hay en este mundo, por las cosas terrenales, sino descansar en la palabra del Señor para que esta palabra no sea infructuosa, sino que pueda verdaderamente germinar de una manera, ¿verdad?, espiritual, positiva, con madurez en nosotros como creyentes. Es lo que nos dice. Entonces, el afán de este mundo, ¿verdad?, ahogan la palabra del Señor. El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, ahogan la palabra del Señor y no nos dan paz cuando pensamos solamente en lo que necesito, en lo que yo quiero, aquí y ahora. Y no es así como Dios trabaja. Así que tenemos que depositar nuestra ansiedad sobre Dios, ¿verdad? Toda nuestra ansiedad debe ser depositada delante del Señor. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios
para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Otra de las cosas que nos dice la palabra del Señor es que depositemos nuestra ansiedad sobre Él y humillarnos ante Él. A veces queremos depositar toda ansiedad, toda carga, pero no nos queremos humillar. Y la Biblia nos manda a humillarnos delante de Dios también. Nos manda a humillarnos delante de Él y entonces depositar toda ansiedad delante de nuestro Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, humillémonos delante del Señor. Descansemos en Dios. Acerquémonos a Él con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y a través de ello nosotros entonces podemos descansar y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesucristo dice en Mateo 11:28 que todo aquel que está trabajado, agobiado, cansado, venga a Él y Él lo hará reposar, lo hará descansar, lo hará entrar en completa paz. Y no se refiere a los que están trabajando. Hoy yo trabajé bien duro. Ay, Señor, vengo a ti para que me hagas descansar físicamente nada más. Va más allá de ello. Se refiere a aquel que está cargado, como en estos momentos, venga la palabra del Señor que trae, ¿verdad?, una saciedad en nuestro interior y Él nos hace reposar en Él. Todo aquel que está en dolor, en aflicción, en pesadumbre interior, viene a Dios y Él nos hace descansar. Así que depositemos nuestra ansiedad delante de Dios y al humillarnos ante Él, humillémonos delante de Dios, clamemos ante Dios para que podamos descansar en Él. Otro punto es recordar que Dios controla todas las cosas. Algo bien importante en medio de todo esto es recordar que Dios controla todas las cosas y que en medio de todo esto Él sigue trabajando en la vida del creyente, en cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando. En Lucas capítulo 21, del 12 al 18, habla Jesucristo de la persecución a sus discípulos, a los creyentes, y habla que serán perseguidos. Pero también menciona ahí que ni siquiera un pelo de vuestra cabeza perecerá. Y Jesucristo nos enseña algo aquí en Lucas 21, 12 al 18. Ya no lo leemos por falta de tiempo, pero usted lo puede leer después. Que al final de cuentas, aunque podamos ser perseguidos, podamos ser ultrajados, ni un pelo de nuestra cabeza es quitado a final de cuentas, si Dios no lo permite, porque Dios tiene el control de todo. Dios lo tiene, por lo tanto podemos descansar en Dios Todopoderoso. Filipenses 2, capítulo 13, nos dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Al saber que Dios tiene el control, nosotros sabemos que Dios gobierna nuestra vida y que por lo tanto Él produce el querer como el hacer. Y esto es el querer buscarlo y el querer descansar en Él. Él busca que hagamos las cosas buenas que son de beneficio para nuestro carácter espiritual y la madurez espiritual. En Él podemos saber que hay un espíritu que es el Espíritu Santo que produce el querer como el hacer, y así nosotros descansar en el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice que nos fiemos en Jehová y que lo reconozcamos en todos sus caminos. Así que es necesario fiarnos en Jehová y también reconocerlo en todos sus caminos. Y al reconocer yo a Dios, yo puedo saber que Dios tiene el control de mi vida. Al reconocer yo a Dios, yo puedo saber que confío en Él. El reconocer a Dios es saber que Él es el que guía mi camino y que yo me puedo dirigir a Él acorde a lo que su palabra dice y descansar en Él. Así que, hermanos, amigos que nos ven, centremos nuestra atención en el sustentador de la vida, en la imagen del Dios invisible, Jesucristo nuestro Señor, y no en las circunstancias. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas las cosas obrarán para bien en nuestra vida. Así que en la providencia de Dios, fíjese que Dios orquesta todos los acontecimientos de nuestra vida. Él orquesta todo lo que pasa alrededor de nosotros, sea sufrimiento, sea la tentación, sea incluso el pecado en contra de nosotros, con el objetivo y con las miras a nuestro beneficio, tanto temporal, pero también eterno. Todo obra para bien en nosotros los creyentes. ¿Por qué?
porque Dios tiene el control de todo y Él está orquestando todos estos acontecimientos en nuestra vida, tanto el sufrimiento, tentación, pruebas y aflicciones, con el fin y beneficio también temporal, pero sobre todo eterno para nosotros poder tener plena confianza en Dios nuestro Señor. Así que yo le animo a seguir buscando al Señor, le animo a seguir llevando su palabra en su vida, sabiendo que depende de Él, que no tengamos ansiedad y que no tengamos preocupación. Dios nos quiere ayudar a seguir adelante en medio de toda esta aflicción que acontece. Y solamente agarrados de la mano de Dios es como podemos tener paz en medio de toda esta dificultad. Dios está con nosotros y por lo tanto Dios nos ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Así que le damos gracias porque sabemos que todo obra para bien. Amén. Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor. Gracias, Dios, porque podemos saber que toda preocupación y toda ansiedad no viene de parte tuya, Señor. Todo esto viene de los afanes del mundo, de los afanes terrenales a esta vida, a los placeres. Y también sabemos que viene, Señor, del enemigo que viene a matar, hurtar y destruir. Pero en esta tarde queremos reconocer que en medio de la aflicción podemos hallar paz y podemos hallar descanso en ti, sabiendo que tú eres ese Dios que tiene el control de todo, ese Dios que es el creador, pero que también Él es el sustentador, que es el Dios que gobierna mi vida y es el que produce el querer como el hacer, tu buena voluntad, que es buscarte a ti, sabiendo que al buscarte puedo hallar y descansar en ti, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos pedirte que nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos, Padre. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y así poder fiarnos de ti, como dice tu palabra. Poder centrar nuestra atención en Jesucristo, la imagen del Dios invisible, y no en las circunstancias, Señor, que nos rodean. Ayúdanos a entender que tu providencia está orquestando todos los acontecimientos que pasan en el entorno de nuestra vida, para que así nuestro beneficio pueda ser temporal, pero sobre todo eterno. Y que sobre todo a través de lo que estamos pasando se glorifique tu nombre. Pueda ser testimonio en estos momentos de nuestra vida de saber que seguimos confiando en ese Dios todopoderoso. Que sí vendrá la prueba, vendrá el dolor, pero que en medio de todo esto podemos saber que hay un Dios que nos sustenta y que gobierna nuestras vidas. Y que todo esto sea para gloria y honra tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que tú tienes el control de todo lo que hay en cada uno de nosotros y que tú eres nuestro proveedor. Ayúdanos a no estar afanados, ansiosos, sino saber que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, incluso antes que le pidamos. Y aún así podemos venir y pedirte, pero no para que, Señor, hagas conforme a nuestra voluntad. Queremos pedirte para que, Señor, nosotros nos sometamos a tu buena voluntad, que es agradable y que es perfecta en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque toda ansiedad la echamos delante de ti, Señor, y toda preocupación para poder descansar en el Cristo de la gloria. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y le siga multiplicando paz y descanso sobre su vida.